Entonces, bueno, quedamos en esta parte de, bueno, un ejemplo, ¿verdad? De lo que es el movimiento, el cálculo de torque, ¿verdad? Y cómo lo definieron. Entonces vamos a seguir con eso y pues aquí, por ejemplo, con el torque vimos de que hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Eh, una sería entonces con lo que es los productos vectoriales y otro es por medio por ejemplo, el cálculo del determinante. Entonces, en general, el torque, por ejemplo, si lo vemos como un determinante, sería X unitario, Y unitario, Z unitario, la componente X, Y y Z de la posición, la componente X, Y y Z de la fuerza. Pero en los ejercicios que ustedes van a ver aquí, no hay componente Z, es todo en dos dimensiones. Entonces nosotros vamos a tener que Fz y Rz van a ser igual a cero. No en general, ¿verdad? Pero sí en este caso en lo que nosotros vamos a practicar. Entonces, si hacemos en general la definición de determinante sería X por Ry Fz menos Fy Rz. De ahí sería menos Y unitario por Rxfz y menos Rzfx. Y ahí sería Z unitario y tendríamos Rxfy menos Ryfx. Pero como Fz estamos diciendo y Rz son ceros, este de aquí miren se hace cero, este de aquí también se hace cero y solo nos queda el torque a lo largo del vector unitario z. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aparte? Bueno, ustedes definen el vector, como les digo, al final es similar lo que vamos a hacer, pero son alternativas tal vez. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes definen cómo se trabajó aquí, por ejemplo, los vectores de posición y la fuerza para cada objeto, entonces ustedes ya aplican directamente esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con la regla de la mano derecha, con sus cuatro, o sea, con los cuatro dedos, excepto quitando el gordo, ustedes van a girar, van a colocar la mano en dirección de la fuerza y de ahí entonces van a girar hacia, o sea, la idea sería algo así. Ustedes van a colocar, por ejemplo, sus cuatro dedos en dirección de R y digamos que aquí está el vector F. Entonces ustedes van a girar esos cuatro dedos en dirección de F, ¿verdad? Y eso va a indicarles el ángulo. Como las fuerzas van a estar solamente en dos dimensiones, entonces, por ejemplo, sería algo así como estamos viendo en este momento. O sea, que las fuerzas van a estar en el plano de la página. Y pues eso ocasionaría de que el vector, por ejemplo, si está de esta manera y ustedes hacen la regla de la mano derecha, van a ver de que el dedo gordo apunta hacia ustedes. Entonces, ese normalmente se define como el Z positivo. Si por ejemplo la fuerza estuviera de este lado, me parece, vamos a ver. Ah, no, perdón, estoy mal. Sería hacia adentro. Sería hacia adentro. Entonces sería aquí. O sea, esta X lo que significa es como que estamos viendo la parte de atrás del vector. Entonces sería menos Z. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, R y F en el plano, ¿verdad? Ustedes tendrían que poner la mano derecha en dirección de R y de ahí girarlo hacia donde está F. Y notarían que ahí sí
el dedo gordo apuntaría hacia ustedes. Y ese sí sería este puntito, que sería como la parte frontal de la flecha del vector, y sería entonces Z positivo. Entonces este es lo que le llaman la regla de la mano derecha. Hay unos dibujos ahí, ya se los voy a buscar, voy a googlear para que los miren y puedan ver entonces una mejor forma. Permítanme. Bueno, entonces aquí les voy a agregar uno, miren, para que lo vean mejor. Yo les recomiendo, ahí ponen los dedos así, ¿verdad? Pero si usted pone todos los 4 dedos en dirección de A, que para nosotros en este caso es R, y de ahí gira en dirección de B, que en nuestro caso es la fuerza, va a tener el mismo resultado, ¿verdad? Que lo que les mencioné aquí arriba. Entonces esas son las 3 maneras en las que ustedes pueden calcular el vector de torque, ¿verdad? Algunos van a preferir la regla de la mano derecha, hay otros cualquiera de la otra forma, ¿verdad? Eso es independiente, ¿verdad? Es lo que sí deben de dejar claro al momento de trabajar ejemplos. Es tal vez respecto a qué están haciendo la suma de los momentos, ¿verdad? Y distinguir las fuerzas. De ser posible, ¿verdad? A veces no ayuda al dibujo, pero de ser posible entonces dibujar los vectores de posición. Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta con esto de los cálculos del torque. Ok, lo que también falta ver es, por ejemplo, qué pasa si ustedes tienen, por ejemplo, digamos que aquí pasa el eje de rotación y queremos evaluar el torque debido a fuerzas internas. Digamos, aquí está O. Y vamos a considerar 2 partes de este objeto, digamos este de aquí y digamos este de acá. Aquí tenemos un vector, posición, llamémosle este la partícula I y este la partícula J. Vamos a tener una masa M sub J y este va a tener una masa MI. Entonces aquí va a tener un vector posición RI y aquí va a tener entonces un vector RJ. Y vamos a tener entonces este vector, que es el que, pues si quieren, es como si nosotros a este R1 le sumamos este delta de posición, vamos a obtener el RJ. Es decir, podríamos decir esto, que RI, sí, más delta R sería igual a RJ, ¿verdad? Ese sería en cuanto a las posiciones. Y lo otro sería que estamos evaluando fuerzas internas, entonces la fuerza que genera I sobre J más la fuerza que hace J sobre I debe ser igual al vector 0. Eso lo tenemos de lo que vimos de la tercera ley de Newton. Entonces, si queremos ahora sumar torques, entonces tendríamos RI cruz FIJ y para el otro tendríamos RJ cruz, aquí sería la fuerza que hace J sobre I y aquí sería la fuerza que hace I sobre J. Bueno, entonces de aquí lo que podemos hacer es, digamos, trabajar si quieren con lo de las fuerzas. Tendríamos, digamos, que RI, voy a despejar si quieren para JI de la parte de arriba, es decir que aquí voy a tener negativo FIJ cruz y aquí sería RJ cruz FIJ.
Entonces tenemos el mismo vector. Creo que hay unas operaciones que podemos hacer con vectores que nos permite decir de que ese penúltimo paso es igual a este. Entonces, cruz FI, J, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí los vectores estos son vectores que van a estar, vamos a asumir de que están, por ejemplo, como son vectores acción-reacción, ¿verdad? Deberían de estar en la misma magnitud, pero dirección opuesta. O sea, podrían estar en esta misma línea en la que está delta R. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta resta, si ustedes notan, es delta R, que está acá. Y va a ser paralelo o antiparalelo a lo que es el vector de fuerza, ya sea FIJ o FJI. Entonces, vimos nosotros aquí arriba que cuando los vectores están en la misma dirección, el ángulo, ¿verdad?, es cero, y debido a la definición de magnitud del producto cruz, pues el producto cruz tiene magnitud cero. Y ya con eso entonces nosotros vemos de que el torque generado por fuerzas internas, ¿verdad?, es igual a cero. Entonces eso es lo que tendríamos. Bueno, entonces esa es una conclusión, ¿verdad?, que quedó pendiente ayer. Y bueno, entonces ustedes solo tienen que trabajar lo que son fuerzas externas al sistema y evaluar el torque. Bueno, me avisan si hay preguntas. Bueno, entonces ahora ya tenemos lo que era la condición de equilibrio, ¿verdad? Dijimos de que en este caso, si el torque neto es igual a cero, no hay giro y se mantiene entonces el objeto en equilibrio rotacional. Y que aparte también tenemos lo que es el equilibrio traslacional, que está pues relacionado con con lo que nosotros vimos como leyes de Newton. Ahora vamos a ver entonces el caso en el que el objeto sí tiene pues un torque neto. Entonces este es el eje Z, por ejemplo aquí tenemos, digamos que es un disco para simplificar todo. Y tenemos el giro, digamos, para acá. Entonces aquí vamos a trabajar lo que sería la sumatoria de torque. Vamos a asumir entonces una fuerza que va a tener componentes, digamos, radiales y tangenciales. Entonces aquí por ejemplo diríamos nosotros una fuerza que tiene componente radial en R unitario y tangencial en θ unitario, es decir que la fuerza podría ir más o menos de esta manera, digamos así, ¿verdad? Y tendría componentes tanto radiales como tangenciales. Entonces es la fuerza, miren, y la fuerza igual estaría aplicada en algún elemento de este objeto. Entonces tendríamos que ponerle, digamos, un RI. O sea que estaríamos hablando de que se analiza una pequeña porción de este disco. Y al hacer entonces los torques, tendríamos esta expresión, ¿verdad? El RI cruz FI. Que, bueno, lo estamos definiendo de esta manera, o sea que tiene componente radial y tangencial.
El vector posición iría de esta manera, entonces aquí tendríamos el RI, y ese RI tiene componente solamente radial. Entonces, al hacer el torque vamos a tener la magnitud, que es RI, que básicamente aquí estamos diciendo que es el radio. Bueno, si hablamos de ese extremo, ¿verdad? Pero en general debería ser RI. R unitario, cruz, la fuerza, ¿verdad? Que estamos diciendo que es FR, R unitario, más FT, teta, teta unitario. Al hacer estos dos, como tienen la misma dirección, el seno del ángulo es 0, y solo nos quedaría el R y el teta. Para las coordenadas polares, nosotros tenemos estos vectores unitarios, el R, el teta. El R va dirigido de manera radial hacia afuera, el teta sería en contra de las manecillas de reloj, y tenemos entonces el vector Z. Entonces, similar a este intento que hice con los productos, miren, lo mismo tenemos para este caso. Entonces, si usted multiplica R cruz teta, el vector unitario que genera es Z. Entonces aquí estamos diciendo que aquí sería RI por la componente tangencial Z unitario. Ese sería entonces el torque. Entonces ahora, ¿qué pasa? Tenemos una fuerza tangencial. Y esa fuerza tangencial, según la segunda ley de Newton, sabemos nosotros que está asociado con la aceleración tangencial. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí que esto es igual a esta cantidad, ¿verdad? Y pues en este caso la aceleración tangencial de las relaciones que vimos, por ejemplo, acerca del movimiento circular, se puede representar con lo que es R y alfa. Entonces aquí ustedes tendrían RI por alfa. Alfa es el mismo para todos porque estamos hablando de que se va a girar bajo una velocidad angular, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos esta relación equivalente para lo que es la componente tangencial. Bueno, aquí recuerden que es el torque de esa sección, ¿verdad? No le estoy colocando el delta M, si quieren lo vamos a poner. Entonces aquí sería delta MI, ya hay un RI, con el otro sería RI cuadrado, y quedaría alfa, Z unitario. Y ahora entonces lo que haríamos sería sumar todas las contribuciones. Y si ustedes notan esto que está aquí en esta parte, es lo que nosotros definimos como el momento de inercia. Entonces estaríamos diciendo nosotros de que si hay un torque neto, aquí ya sería el torque neto. Ya al sumar todo, ¿verdad? Y nos quedaría entonces que el torque neto sería igual al momento de inercia por alfa Z unitario. Entonces este es el equivalente a la segunda ley de Newton. En fuerza nosotros decíamos que si tenemos una fuerza neta, esto es equivalente a masa por aceleración. Pero ahora tenemos lo que es el momento de inercia, ¿verdad? Entonces, bueno, de esa manera llegamos a la forma equivalente, ¿verdad? De la segunda ley. Este sería el equivalente en rotación. Bueno, entonces la inercia, por ejemplo, como les decía, nos dice la tendencia o la resistencia de un objeto a cambiar el estado de movimiento, ¿verdad? Si nosotros queremos comparar el peso de dos objetos, normalmente lo que hacemos nosotros es moverlos, ¿verdad? De un lado para otro. Y aquí, por ejemplo, juega la cuestión esta de la inercia, ¿verdad? Miren que aquí entre pues más, está relacionado con la masa, ¿verdad? Podemos ver de que también influye lo que es
sería la dimensión, la forma de ella, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros, por ejemplo, aunque pesen lo mismo, ¿verdad? Podríamos tener diferente inercia debido a la geometría del objeto. Y nosotros lo podríamos medir de acuerdo a la dificultad o no de poder desplazar ese objeto. Y en este caso, girarlo. Bueno, entonces aquí ya tenemos la parte de, pues, ya en el caso de torque neto. Bueno, me avisan si hay preguntas. Voy a agregar un ejemplo y para que podamos trabajarlo ahí. Bueno, aquí dice una repisa uniforme de 60 centímetros y 50 newtons horizontalmente, se sostiene horizontalmente mediante dos alambres verticales sujetos al techo. Una herramienta muy pequeña de 25 newtons se coloca en la repisa en medio de los puntos donde se unen los alambres. Entonces dice, calcule la tensión de cada alambre y comience dibujando un diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a tener en general dos casos, ¿verdad? Entonces el primero sería aplicando de que el torque neto es igual a 0. Entonces aquí debemos de definir respecto a dónde vamos a generar el marco de referencia de rotación, ¿verdad? O el eje de rotación. Y de ahí entonces deberíamos de calcular cada torque, lo podemos hacer de manera individual. Y luego entonces despejar para la variable, ¿verdad? Eso sería lo que ocuparíamos en general y eso es lo que vamos a ver en este caso. Ustedes tienen que verificar qué situación se está dando, si es el modelo bajo torque neto igual a 0 o si es el modelo bajo torque neto distinto de 0. Entonces, si es torque neto distinto de 0, pues probablemente le van a decir la referencia, ¿verdad? Pero aquí también juega lo que vamos a ver luego, que es como el eje instantáneo de giro, ¿verdad? Y en base al eje instantáneo de giro vamos a tener que calcular el centro de masa, el momento de inercia, perdón, en ese punto de giro P. Y probablemente ocupemos utilizar la relación de torque neto igual a I alfa o pues la parte de conservación de energía. Entonces eso es más o menos lo que usted va a ver en esos ejercicios. Aquí como nota todo está estacionario, entonces tenemos que nada gira. Y aquí tal vez lo que me faltó es calcular TI y las fuerzas, es decir que aquí normalmente se hace tanto sumatoria de torques como sumatoria de fuerzas. En general son complementarias. Entonces aquí por ejemplo, por eso le dicen que dibujen el diagrama de cuerpo libre. Entonces tendríamos por ejemplo una tensión en un extremo, tendríamos otra tensión que estaría separado 20 metros, de ahí ¿qué más? Esos 75, no sé qué serán, dice que mide 60
Una repisa dice 60 centímetros y 50 newtons, se sostiene horizontalmente. Una herramienta muy pequeña, dice, se coloca en la repisa en medio de los puntos donde se unen los alambres. No sé para qué darán ese 75, porque aquí, por ejemplo, lo que nos están diciendo es que la herramienta está aquí y aquí entiendo que serían 25. Entonces nos dirían, creo que están diciendo que aquí es 25 centímetros y acá debería de ser los otros 25, pero no veo aquí que cuadre los 60. Es que serán las alturas estas. Debe ser las alturas porque en realidad pareciera que, por ejemplo, si este es 20 y aquí hay la misma distancia, deberíamos de tener 20 también ahí, ¿no? 20, 20 y 20. Y esas serían como alturas. Vamos a ver, 75 centímetros y, bueno, algo así va, 25 centímetros. Ok, entonces este es la herramienta. Esta es una fuerza, ¿va? De ahí tenemos que colocar el peso de la repisa. Como nos dicen que es uniforme, eso lo vamos a entender de que el peso está distribuido en el centro de masa. Entonces tendríamos que en 30, sería más o menos acá, nosotros tendríamos el peso de la repisa. Entonces le voy a poner de R. Y este sería el mg de la herramienta. Y pues de ahí creo que ya no hay más fuerza, solo dice que están las dos tensiones y está entonces lo que es los pesos. Entonces, como les decía, aquí vamos a trabajar lo que son sumatoria de fuerzas. En X es 0, no hay fuerzas horizontales, y en Y, entonces, es decir, vamos a aplicar equilibrio traslacional y rotacional. Entonces tenemos T1 más T2 menos el peso de la herramienta menos el peso de la repisa igual a 0. Ahí ya no tenemos pues más información. Y si ustedes notan, no lo podemos despejar porque pues en este caso no habría más datos. Entonces ahora vamos a la sumatoria de torques respecto a O. Entonces O puede ser, normalmente aquí vamos a buscar que como el torque es 0, porque no rota, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros la libertad de escoger el eje de rotación que querramos, pero normalmente se tiende a colocar en cualquiera de las variables que usted tenga ahí pendientes. Entonces sería preferible en T1 o en T2. Entonces ahí miren, les dejo de que es en T1 y aplicaríamos entonces los torques. Entonces tendríamos, por ejemplo, de que el vector posición para lo que sería MGH sería hacia la derecha, entonces sería 20 centímetros. Si quieren lo vamos a trabajar ya en unidades de metros, 0.2 metros en X unitario, ¿verdad? Aquí sería X y para arriba Y unitario, Y. Y este sería cruz y el peso, menos masa por gravedad H, Y unitario. De ahí sería más, ahora estaría el otro en 30, 0.3 X unitario, cruz menos masa por gravedad de la repisa Y unitario. Y de ahí tendríamos en 40, ¿verdad? Entonces sería 0.4 X unitario, cruz
la tensión 2Y unitario. Y todo esto, bueno, al final va a estar en Z, ¿se acuerdan, verdad? Entonces sería en 0 Z unitario. O sea, decíamos de que como los vectores van a estar tanto de posición como de fuerzas en el plano de la página, entonces solo torques en la dirección de Z unitario va a tener. Entonces XY sería Z y nos quedaría menos 0.2 mg de la herramienta, ¿verdad? XY sería entonces Z, sería menos 0.3 mgr, y en el otro sería más 0.4 T2 igual a 0. Entonces esto ya nos dice, por ejemplo, los pesos ya los tenemos, sería 50 para la repisa y 25 para la herramienta. Entonces sería menos 0.2 por 25 y menos 0.3 por 50 más 0.4 T2 igual a 0. Entonces tendríamos 0.2 por 25 más 0.3 por 50 dividido entre 0.4. 0.2, 0.3 y da 50, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí que T2 es igual a 50 newtons. Y bueno, eso sería de este. Y de la ecuación 1, llamémosle. O sea, aquí normalmente se va a generar un sistema a partir de esas dos ecuaciones. Entonces aquí tendríamos T1 más 50 menos 50 menos 25 igual a 0. Aquí diríamos de que T1 sería igual a 25 newtons. Y bueno, eso es lo que piden, miren, la tensión en cada alambre. Entonces, cuando trabajemos el modelo del torque neto igual a 0, es decir, de equilibrio rotacional y traslacional, entonces se deben de generar ese sistema. Miren, una ecuación es con las leyes, las fuerzas usando las leyes de Newton, y el otro es con los cálculos de torque. Como está en equilibrio rotacional y traslacional, entonces el eje de rotación lo puede colocar usted a conveniencia, pero generalmente se recomienda que lo pongan donde se encuentre una variable o una incógnita. Y bueno, de ahí entonces con eso ustedes quitan las dependencias, ¿verdad? Y con eso ya pueden resolver. Bueno, me avisan si hay preguntas.